Bienvenidas, bienvenidos. No se puede perder la próxima charla. Rosa Beltrán está con nosotros aquí en Personalidades del Canal del Congreso. La joven premiada en materia de literatura, hoy es una gran difusora de la cultura, una representante fundamental de nuestra máxima casa de estudios. Quédese con nosotros. Comenzamos. Prohibido cambiar. Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña una charla más de la serie Personalidades. Ya son muchísimos programas, muchos meses, muchos años de trabajo, gracias al Canal del Congreso, pero sobre todo gracias a usted que acciona su aparato televisor para descubrir a las personalidades de México. Como siempre lo he dicho, es un privilegio porque estamos conociendo y le estamos llevando hasta sus pantallas a lo mejor de nuestro país. Platicaba, ahora que estamos en esto de que le colocan a uno el micrófono, ajustan las luces, las cámaras, pasa uno al maquillaje, que los grandes seres humanos muchas veces son los más sencillos. Platiqué de la anécdota de un gran empresario, el dueño, el heredero del consorcio Bimbo, y advierte cuando uno llega a su oficina: a mí me hablas de tú o si no se suspende la charla. Y así una gran representante de la literatura mexicana, una difusora de la literatura, una difusora de las culturas, Rosa Beltrán, que me ha dicho, por favor, háblame tú. Me costará trabajo, pero lo haré con muchísimo gusto. Es un honor tener aquí a Rosa Beltrán, ensayista, traductora, pero sobre todo escritora, que es difusora de la cultura, pero una escritora pues que está rompiendo esquemas, yo diría, y conquistando pues el gusto de los lectores. Rosa, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Encantada de estar aquí, Gustavo, en tu programa. Muy honrada. Oye, eres una escritora muy ocupada porque tienes actividades en la máxima casa de estudios, no dejas de estudiar, no dejas de dar clases, no dejas de escribir, y nos costó mucho trabajo localizarte, y de verdad es un logro para nosotros también periodístico el que hayas venido al Canal del Congreso. Pues sí, es agitada la vida, casi de todos, yo diría ahora, sobre todo porque transportarte en esta ciudad simplemente vuelve muy complejos los horarios, pero también porque, como dices, en efecto, al estar frente a difusión cultural, tengo a mi cargo como coordinadora a 15 direcciones, a 15 cátedras, a especialistas de todas partes del mundo que vienen a hacer la cultura en nuestros 12 festivales, además de la programación habitual. Eso ocupa cierto tiempo. Correcto. Ya por otra parte está también mi trabajo como escritora en las tardes, noches, que no lo dejo. Y cuando puedo, todas las veces que puedo, dar seminarios, talleres, impartir clases. Me encanta, es como si no hubiera pasado el tiempo. Yo entré a la UNAM en los 80, pero siento en los estudiantes jóvenes eso mismo que yo experimentaba, que es la curiosidad de saber, de entender qué está pasando con mi momento histórico, y por la naturaleza de lo que hacemos, que es literatura, también el interés de aprender a escribir en crónicas esto que están viviendo. Hay un sector de hombres y mujeres de cultura que están enojados con los alumnos porque dicen, vienen mal preparados, no saben mucho. No es tu caso, ¿verdad? ¿Tú estás contenta con los chavos o te transportas a aquella época donde pues, no traías tantos libros leídos, por ejemplo? Yo entiendo lo que dicen estos colegas a los que te refieres, porque la cultura y la forma de acercarse a la cultura cambió radicalmente. Simplemente el hecho de que exista la inteligencia artificial, que a todos nos tiene apanicados, hace que el contacto con los alumnos y los trabajos que les pides hayan pasado por la inteligencia artificial, sí o sí. Así que tú, al impartir una clase, tienes que ser muchísimo más creativo. A mí me interesa mucho la autoficción, me interesa que hablen de su historia y que la liguen a los conocimientos que hemos adquirido de los teóricos y de otros autores y autoras, de los que van a abrevar en eso que están escribiendo. ¿Me estás diciendo que es una nueva manera de enseñar ante las nuevas tecnologías? Total. O sea, cambió la pedagogía tradicional. Totalmente. El Quijote se lee así y se interpreta así, lo que quiso decir Cervantes es así, y te aguantas. Eso ya no funciona. No, los dictadores, que a mí nunca me han gustado en ningún sentido, y yo tuve profesores dictadores también, esos quedaron atrás hace muchísimo tiempo. Pero si tú involucras a tus estudiantes
hoy se llama interactivo, ¿no? De manera interactiva, es decir, si tú haces lo que hacemos todo el tiempo, que es conversar con los otros sobre libros, ver de qué manera cambian su vida, por qué son actuales obras como Madame Bovary, ¿qué tiene que ver que una mujer desee algo que no tiene? ¿Qué es lo que desean ahora? ¿Qué diferencia hay entre querer ser escritor o querer ser influencer? Acercarme yo también a su mundo, no sabes cómo me ha enriquecido, porque yo también Sí, porque hay una comprendo. fíjate qué interesante, hay unas nuevas maneras de expresarlo y negarlo y decir que está mal, estarías fuera de tu tiempo. Claro, porque es un tiempo distinto, Correcto. absolutamente distinto. Mira, la tradición tal y como la entendíamos nosotros quedó atrás. Importa también por influencia de las redes y sobre todo, básicamente del internet y de las redes, lo que está pasando aquí y ahora, el momento presente. El pasado ya pasó. Así que tú tienes que traer ese pasado al momento actual y convertirlo en materia viva para interesarlos. Pero yo también me entero de cosas que ellos saben que yo no sabía. A mí siempre me ha gustado dar Claro, clases. es ida y vuelta. Sí, Muchas veces, totalmente. siempre he dicho, quienes hemos tenido la oportunidad de estar frente al grupo, ¿no? Sí. El que sale ganando más, el que lleva más conocimientos, es muchas veces el profesor. Sin ¿no? duda, Sin duda alguna. Bueno, ya platicaremos más adelante con Rosa Beltrán sobre las nuevas tecnologías. Imagine usted hoy la maravilla de poderle pedir a ChatGPT o a Grok, dame un resumen de la corte de los ilusos. Y lo quiero en una lectura de 10 minutos, porque no tengo más tiempo o porque lo quiero o porque deseo leerlo en 10 minutos. Claro, yo recomiendo que el contacto con el libro, ahorita platicaremos del Kindle, a ver si está de acuerdo Rosa con estos nuevos artefactos. A mí me gusta que se llenen de polvo los libros, no subrayarlos a veces, pero debemos de entender nuestro tiempo y aprovechar nuestro tiempo. O sea, hoy puedes tener resúmenes de libros, hoy puedes tener información de los autores, ha cambiado el mundo. Pero, como dicen por ahí, vamos por el principio. ¿Rosa Beltrán es chilanga? Totalmente. ¿De qué barrio? ¿Dónde naciste? Tlalpan. Ah, que es en sureña, eso toda la sentó vida eres su sureña. Eureka. Bueno, es que era casi una provincia del interior de la República, Sí. como se decía entonces, porque en Tlalpan no había prácticamente ningún comercio. Por ejemplo, no había ningún café. Eso te lo digo porque en mi adolescencia era difícil no tener dónde reunirnos. Había una tienda, se llamaba Panificadora, La Luna, famosísima. Sí, claro, claro, ¿Te claro. acuerdas? Sobre Calzada de Tlalpan. Sobre Calzada de Tlalpan. Correcto. En esa panificadora y recaudería, así se llamaba, a las tiendas donde Comprabas se vendían algo de fruta, verduras. etcétera, exacto. Exactamente, exactamente. Atendían españoles, que eran los dueños. Yo recuerdo una anécdota que me impresionó muchísimo. Poco salíamos de la casa, no se usaba que todo el tiempo salieras. Y con mi madre un día en esa panificadora vimos a quien vendía el pan, que era un gallego, que cortaba un trozo de papel de estraza y con muchísima dificultad y un lápiz escribía el precio del pan en la bolsa. Y mi hermana y yo nos quisimos burlar, como si supiéramos escribir mejor que él, unas niñas. Y mi mamá nos dijo, cuidadito, que este hombre vino desde España con una mano por delante y otra por detrás. Y nosotras niñas no entendíamos qué era eso de venir desde España, sí, pero algún mérito habría en ello. Y gracias a vivir en ese lugar, además de metáforas, que fue lo que aprendimos con mi madre todo el tiempo, también en el único banco llamado pomposamente Banco Internacional, había solo 2 empleados, además del vigilante, el velador, y una era la cajera, y bueno, mi hermana y yo perecíamos por ser como la cajera, nos parecía el sumum de la belleza y la juventud. Y mi mamá nos decía, pues sí, pero ¿saben qué? A esa la dejaron vestida y alborotada. Y nosotros tampoco entendíamos qué era eso de quedarse vestida y sobre todo alborotada. La infancia estuvo llena de metáforas y estuvo llena de confusiones entre la ciudad y el campo, porque todavía, fíjate, pasaba una mulita a vender la leche con el litro, Correcto. Así se llamaba. Para mí era Sí, fascinante. eres de la época del afilador, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, todavía el afilador existe, ¿no? Sí, 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 la sí. campana del Correcto. De la basura. carro de la basura, Correcto. sí, sin duda, carro de camotes. Todo eso constituye parte de mi vida. Pero Y cuando hablas del sur de la Ciudad de México, la salida a Cuernavaca para ubicar Sí. a nuestro auditorio, Sí. ahí en de la frontera chilanga, capitalina de Feña,
por el Estadio Azteca, ¿no? Eso. Salida a Cuernavaca, era Tlalpan una buena provincia de la Ciudad de México. Hermosa, ¿Verdad? porque fíjate que ir al centro de Tlalpan, además de ir por paletas heladas, era ir a visitar por enésima vez la iglesia hermosísima que hay ahí y estar en el kiosco y entrar al mercado donde había carnicería, verdulería, estaban todos los empleados No había vendiendo sus estos productos. supermercados modernos que hoy existen. Por el ¿verdad? sur, no. Claro, No. claro. Y según entiendo, una hermana que se dedica ¿a qué? ¿Tu hermana a qué se dedica? Bueno, mi hermana trabajó durante un tiempo, primero en un banco y luego en empresas, y ahora ya por su cuenta. A ver, me llamó mucho la atención esto de las metáforas. Desde el punto de vista de literatura hay una veda ahí increíble, pero una mamá culta, una mamá cercana a los libros, una mamá que te transmite el deseo por saber y aprender. Una mamá cultísima de un modo muy raro, porque ella no fue a la escuela. De verdad. Fíjate, fue de manera ocasional aquí y allá hasta que llegó a tercero, pero mi abuelo, cuando se divorciaron mis abuelos, mi abuelo que se quedó con ella, pensó que era mejor ponerle un tutor. Y entonces ella aprendió piano con un profesor de piano y con el tutor aprendió geografía, pero una geografía pues del año de la pera, ¿no? La que salía en el National Geographic, una historia también muy única, interesante. Entonces se interesó mucho por la cultura y ella fue de oyente a la Facultad de Filosofía y Letras cuando yo estudié ahí, solamente de oyente. O sea, ella tenía deseos de aprender y se metía a las clases más allá de obtener un papelito, un título. Es el tipo de persona que hasta la fecha sabe lo que pasa en el mundo, le encanta que le lean. Y en ese entonces que te digo que iba a tomar las clases de filosofía, hasta la calificó la maestra Graciela Hierro, creyendo que era su alumna directa, y ella le dijo, pues no, yo solamente vengo de oyente. Caramba, qué historia. Entonces, muy interesante. No has platicado de tu padre. ¿Qué me dices de tu papá? Mi papá era funcionario público, trabajaba para el IMSS. Mi papá era el típico papá de aquellos tiempos que se iba a trabajar todo el día. Tu papá es muy responsable y como es muy responsable... Comía afuera con los amigos obviamente. O con los compañeros del trabajo. Sí, porque fíjate que nosotros vivíamos en Tlalpan y el IMSS está por Reforma, como tú sabes. Correcto, correcto. ¿no? Entonces él llegaba Frente en la a las noche. rejas verdes de Chapultepec. Teníamos papá los fines de semana, aunque él se iba también al frontón. Y después conversábamos con él, los domingos nos hacía el desayuno, hacía hot cakes. Y nos leía también, pero qué raro, de la enciclopedia Barça. O sea, lo suyo era leer los libros del Selecciones o de la enciclopedia, sí, donde nos enseñaba el mundo de la naturaleza, el mundo animal, hasta el proceso de la digestión, cosa que nos impresionaba, ¿no? Saber que eso nos estaba ocurriendo. Pero entiendo que eran tus padres lectores, Sí, inclusive eran del lectores. periódico, querían estar enterados de lo Claro, que sucedía. Claro, claro. Eran lectores y en esa época el Excelsior, que era así, Sí. de grueso, tenía todo tipo de secciones. Leían también a los autores que tenían ahí su espacio, como por ejemplo, vamos a decir, pues Ibargüengoitia, incluso Rosario Castellanos. Y el domingo venía el suplemento. Los monitos. Los monitos y también el suplemento cultural. También El búho se suplemento. llamaba, ¿no? Sí, exactamente, Sí. sí. Entonces sí eran muy lectores, no de una manera profesional, pero yo creo que de la manera en la que más cuenta, que es leer por placer, porque te gusta. Y los temas históricos les fascinaban. Yo me acuerdo haber visto los domingos películas en la televisión, se llamaba Permanencia Voluntaria, Correcto. Cine Permanencia Voluntaria. Y ahí estabas viendo Ben-Hur, ¿no? Sí, o El sí, sí. Quijote, Don Quijote cabalga de nuevo, me acuerdo. Todas esas superproducciones, a veces más de una vez, sentados fascinados, Quo Vadis. ¿Te sentiste distinta a tus compañeros en la secundaria, en la prepa, de cómo se divertían, cuáles eran sus intereses, cómo convivían con los demás? Tú desde chavita, Rosa Beltrán, ¿te diste cuenta que estabas en el mundo de las ideas, de transmitir a través de la letra? Bueno, tanto como estar en el mundo de las ideas, eso yo no lo percibía de esa manera, pero claro que me sentía rara, rarísima, si además me impedían leer.
Eso no está muy bien. ¿Te impedían leer? ¿Cómo Claro, está eso? que leyeras todo el tiempo, es el único mundo en el que a mí me gustaba estar. Entonces me decían, niña, ya haz algo, ponte a hacer una cosa que no sea leer, como si leer no fuera hacer algo. Claro. Entonces tenías que salir al mundo de la acción. Digo, supongo que no es muy distinto de lo que ahora hacen algunos papás al decirles, sal del teléfono celular, ¿no? Correcto. O sal del dispositivo. A ver, pero es estar en un mundo eso paralelo. es bien interesante. Hoy estamos, fíjate, me llevaste a una idea que tenía que plantearte. Ajá. Hoy nuestros chicos son una generación que irónicamente son los que más leen. Quizás no leen a los clásicos, quizás no leen con ortografía correcta, pero leen mucho porque están todo el día pegados a una pantalla. Y claro, ahora hay videos, hay información falsa, todo lo que... Pero debemos de impedirle al chamaco que esté nutriéndose de información, o hay que decirle basta, porque quizás es lo que le pasaba a Rosa Beltrán de chamaca. Ella estaba capturando información, ¿no? Imaginemos, por ósmosis, ¿no? Es lectura, claro, pero estabas captando y era lo que te daba placer. Hoy una persona que adquiere información, un jovencito con la pantalla, con el teléfono, ¿está equivocado? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que actuar como papás? Es muy interesante tu pregunta, Gustavo, porque se lee de una manera distinta, es otra sintaxis. Sí. En el scrolling tú puedes ver las escenas más terribles en Gaza, por ejemplo, y luego enseguida unos perros bailando y enseguida un meme sobre el Papa. Esto hace que se construya un relato distinto del que tú construyes cuando lees una novela. Correcto. Y que entonces se aplanen, por un lado, las emociones, porque ya no estás distinguiendo entre una cosa que es espantosa y terrorífica o entre la ficción o el chiste. Sí, te entiendo. Un relato erótico en 8 páginas te mete, o un relato trágico en letras te lleva un capítulo. Aquí puedes variar y no modulas tus sentimientos. Y pierdes entonces la capacidad crítica. Claro. Y pierdes la capacidad de concentrarte por periodos largos. Correcto. Cuando se dice a veces en anuncios, o se decía en anuncios televisivos, lee 20 minutos a tus hijos, pensando que eso sería la única solución. Estaban desdeñando una parte que es muy importante. Para leer tienes que estar en un cierto estado del espíritu y tienes que tener capacidad de concentración. Entonces es ambivalente lo que estás planteando. La respuesta que yo te daría es sí y no. Sí hay que dosificar. Quizá no estuvo mal que en mis tiempos de infante también me dosificaran un poco para que me atreviera siquiera a brincar la reata. Ten amigos, este chamaco te anda correteando, hazle caso, dile algo, ¿no? Ser sociable es parte de la vida, claro. Sí, finalmente lo otro es una vida alterna, ¿no? Paralela, pero la vida es la que está todo aquí con afuera. Medida, ¿no? Todo con yo medida. Sí creo. Ahora, ¿recuerdas tu secundaria y tu preparatoria? Nómbramelas, por favor. ¿Dónde te preparaste? En el colegio Oxford. La secundaria. Y la prepa, como entré a trabajar, entonces iba yo en las tardes al CUM y en la mañana trabajaba. ¿A cuál, perdón? CUM. ¿El Centro Universitario de México? Sí, porque durante 8 años fue mixto. Yo soy egresado ahí, pero en mi época era de puros varones. Sí, claro. Caramba, qué lástima. En las tardes fue durante un tiempo CCH y fue mixto. Yo iba ahí porque trabajaba en las mañanas en una escuela, dando clases. ¿Creyente? ¿Eres una mujer creyente? Te lo pregunto porque es una escuela marista, ¿no? Claro, pero marista yo diría light. O sea, no era una escuela como los Legionarios de Cristo o estas escuelas que realmente se van a apoyar muchísimo en la parte religiosa. Y no, yo soy libre pensadora. A mí no me hubiera gustado que me obligaran a creer en algo, aunque claro que tuve una formación católica porque soy mexicana y claro que me encantan los rituales y la música más maravillosa la produjo la Iglesia Católica y la pintura espléndida y todo, pero mira, un día leí a Darwin y ahí cambió mi vida. El momento en que yo leí El origen de las especies. Y que venimos del mono, otra cosa. Y que las especies evolucionan no por mandato divino, y luego leí a Oparin, El origen de la vida, y luego me acerqué más a la ciencia, pues me hace mirar con respeto a la gente religiosa. Me parece que es un instrumento que te puede hacer crecer espiritualmente, pero no, yo soy libre pensadora. Rosa Beltrán, ¿cuándo
te das cuenta, cuándo decides, cuándo descubres que tu vida es las letras y que vas a ir a la Universidad Nacional a estudiar literatura? Permíteme el término. Mira, sin saberlo, desde niña, sabía que el único mundo en el que era posible vivir para mí era el de la literatura. No le llamaba el mundo de las letras, ni sabía que se podía vivir leyendo o escribiendo y que te pagaban por escribir. Eso, qué tranquilidad me hubiera dado. Pero después, aunque escribía diarios y cositas, historias pequeñas para la escuela o para quienes fueran, fue realmente cuando tuve que elegir carrera, cuando pensé, no puedo hacer otra cosa en la vida. Tengo que elegir la Facultad de Filosofía y Letras. Y me decían, Cuando, te vas a morir decide, de hambre. cuando uno decide estudiar, ir a la Ajá. Facultad de Filosofía y Letras, voy a estudiar esto porque me apasiona, ¿piensas en que vas a escribir? O sea, No necesariamente. No, ¿verdad? No, O sea, te satisface el mundo de la Claro. literatura, te llena, pero no siempre con la idea de que vas a ser una escritora. hasta la fecha, si tú me preguntas, ¿qué prefieres? ¿Qué te gusta más? ¿Leer que escribir? Sí, si me pusieras aquí una espada y tuviera que elegir una de las dos, sería leer, por supuesto. Eso sí, todos los días, todos ellos, y siempre como una forma, no solo de aprender, de salvarme del mundo, de salvarnos todos. Cuando la gente me dice yo no leo, no sabes qué compasión, Sí, qué sí, tristeza, sí. y cómo te escapas de todo lo demás Claro, que es tan claro. terrible. Y no se puede entender un escritor sin que sea un buen lector, No, ¿verdad? de ninguna manera. Ahí es donde aprendes a escribir. No aprendes en los talleres, ni en los cursos, ni... Y mira que la carrera de letras, que además yo después hice una maestría y después ¿Cómo se llama la un carrera, doctorado, Rosa, en la UNAM? se llamaba entonces Literatura y Lenguas Hispánicas, Letras Hispánicas. Y aprendías desde filología, latín, la literatura española desde sus orígenes. ¿Buenos profesores? Excelentes. Excelentes. ¿Sabes por qué? Porque me tocaron muchos de los exiliados republicanos. Volvemos a los españoles. Yo aprendí a leer poesía con ellos, no con la teoría crítica, y eso fue maravilloso. Y después tuve a los exiliados latinoamericanos del Cono Sur, Sí. ¿no? Porque era la Sí, época de las dictaduras. De las dictaduras militares. Y sí. entonces leí pues, a todos los autores del boom, más aparte a otros que no se leían porque no estaban de Oye, moda. las migraciones es una tragedia lo que pasó con la Guerra Civil Española y las dictaduras militares Sí. del sur, pero yo siempre he dicho, lo mejor de España y lo mejor de Sudamérica llegó a México, ¿no? Sí. O sea, tuvimos un acierto haberles dado patria, ¿no? Sí creo, pero también los gobiernos supieron entenderlo muy bien. Sí. Si te pones a pensar que fue Lázaro Cárdenas el que dijo que vengan todos los que necesiten venir. Correcto. Y que además acogió a los niños que se quedaban huérfanos, ¿no? Fue un recibimiento espléndido en todas las instituciones. No es lo mismo que está ocurriendo ahora con los latinoamericanos y mexicanos que se van a Sí, España. llegaron los No es igual. filósofos, llegaron los escritores, Sí. llegaron los maestros, ¿no? Sí, los claro, maestros, claro, los maestros. claro. Y llegaron muchos más, pero a mí me tocó abrevar de esa parte y feliz. Y después de la licenciatura en Letras Hispánicas Sí. en la UNAM, ¿cómo te sigues preparando? Bueno, pensé que no quería dejar de estudiar literatura, aunque yo por mi cuenta leyera y trabajara. Ya había trabajado en editoriales, en Grijalbo, había sido correctora de estilo, hacía traducciones, nunca dejé de trabajar, daba clases, pero alguien me habló de UCLA, de la maestría en Estados Unidos en literatura y el doctorado, y pensé, y me van a pagar por seguir estando en mi mundo. Ajá. Claro que sí. ¿Y ahí todo en inglés en Los Ángeles? Parte y parte. Si leíamos literatura española, obviamente no, pero como yo estudié literatura comparada, toda la parte inglesa, pues la llevé en inglés, y la parte teórica la llevé en inglés, y estudié letras portuguesas también, entonces eso lo llevé en portugués. Y francés. cuando ya vas a UCLA, entiendo que ya es un ambiente internacional, van de Sí, todo el mundo, sí, ¿verdad? Sí, y yo convivía en un grupo pequeño porque la literatura comparada empezaba, no era tan famosa, de 7 compañeros de todas partes del mundo. Y con una competitividad que yo no me esperé y no me gustó, porque en la UNAM, aunque suene cursi, existe el espíritu universitario. Hay algo
que te obliga a que si tu compañero necesita un libro y Le tú lo echas la sacaste mano, se de lo la das, ¿no? biblioteca, Claro. se lo prestes, se pongan de acuerdo. Allá no, era competir durísimo por conservar la beca. ¿Qué? Ya leíste este libro, corrientes literarias, competencia en el sentido de que yo voy a ser mejor que tú. De que por preservar la calificación para que no te quitaran la beca Fulbright y las entiendo. otras, sacabas los libros de la biblioteca y te los quedabas. Bueno, yo no, pero eso hacían otros, entonces yo no podía entenderlo Claro. al principio. Llegaste a Los Ángeles en una época donde ya había un boom mexicano bárbaro, ¿no? Es decir, salías de la universidad, convivías con estos chicos, pero ya Los Ángeles, California, era una ciudad más de México, ¿no? Totalmente latina, hispana, correcto. chicana, pero fíjate que en literatura estaban muy atrasados y quizás sigan muy atrasados. Ahora, además, con estos aranceles que le quiere poner Trump al cine mexicano, Bueno, es una se van locura a quedar en el rancho. Pero cuando yo iba a las librerías en Estados Unidos a buscar a los autores del boom y ver dónde estaban en un anaquel que se llamaba Ethnic Literature, o sea, literatura étnica. Imagínate autores como Borges, como García Márquez, La locura. como Vargas Llosa, una cosa muy atomizada. Al decir que estaban muy atrasados en Estados Unidos, cambiándolo en positivo a México, ¿estamos muy avanzados en México en materia de literatura? No, estaban atrasados respecto del conocimiento de nuestra literatura. Avanzadísimos en otros, obviamente, y Shakespeare en literatura inglesa un altar, era, claro. No, y los autores norteamericanos, que son portentosos, los cuentistas del siglo XX, los novelistas, en fin, acá nadie lee a Carson McCullers, allá pues es libro de texto. Yo creo que de los dos lados no existe ese flujo, ni siquiera en España y Latinoamérica, ese flujo natural que se da entre quienes leemos literatura porque la amamos. Yo voy a una librería y puedo comprar un libro de Milán Kundera, ¿entiendes? O de cualquier autor, de Olga Tokarczuk, en fin, igual que puedo Aunque comprar Rosa otro nos libro une el mexicano. idioma, ¿no? Nos une a los americanos desde el Río Bravo hasta abajo, nos une el idioma, ¿no? Y nos acerca con España, ¿no? Obviamente. Sí, ¿no? pero entre medio existe también la división del mercado. Y esto hace que los libros no transiten con la libertad con la que querríamos. Claro, existe Amazon, ya lo sé, y Busca Libre y todo esto, pero todavía siguen siendo cotos muy particulares. Los autores y las autoras argentinas o los autores bolivianos, que es muy difícil para ellos conseguir que los lean fuera, los mexicanos y los españoles. Lo entiendo. Ahora, una parte fundamental de tu vida como escritora es dar clases. Sí. En la UNAM, inclusive creo que estuviste hasta en Jerusalén, ¿no? Sí. Como profesora. ¿Qué tal esta etapa? Ya me habías dicho que hoy enseñas distinto a como la mayor parte de los profesores de literatura dan clases. Hoy entiendo que tiene que ser un lenguaje distinto, no subirte a este templete, ¿no? Sí. Cerca del pizarrón. Entiendo que tienes que darles más herramientas y entender a los chavos que estás tú dándoles. Platícame parte de tu vida como académica, como profesora. Mira, para mí no hay una diferencia radical entre ser académica, ser escritora, dar clases, trabajar en difusión cultural. Es todo parte de un mismo magma. Lo que a mí me interesa es que llegue la cultura y, en el caso de la literatura, poder transmitir la misma pasión que yo siento y yo sentí al leer a un autor a las jóvenes generaciones, porque me parece que es un alimento espléndido que no se pueden perder, la vida es muy corta. Y eso lo hago aquí, pero también he sido invitada a universidades en el extranjero y es más o menos parte de lo mismo, porque somos animales raros, tú ya lo dijiste, aunque no lo tengamos claro desde chicos, los que nos dedicamos a la literatura. Claro. A ver, si pudiéramos traer en este momento de los primeros textos que escribías en la UNAM, ¿no? Les pedían, a ver, hagan un ensayo mañana sobre la Revolución Mexicana y aquí lo vamos a leer. A lo que hoy publicas y está en los anaqueles o está en Amazon para que lo bajes al Kindle, ¿cómo dirías que ha evolucionado tu trabajo como escritora? Y también te pregunto, ¿te sientes satisfecha de esta evolución? Bueno, llegaré a la segunda, que es la más espinosa. Uno nunca se siente satisfecho, pero empecé a escribir justamente
para Huberto Batis nos pidió un ejercicio. Él dirigía el suplemento literario más importante, que era Sábado, de 1+1. Sí, claro. Y yo le llevé una minificción. Dijo, ¿quién es Rosa Beltrán? Levanté la mano con pavor, porque le teníamos pavor, y me dijo, la quiero publicar. Y quiero que me entregues más. Entonces empecé a escribir ficciones Esto cortas. siendo estudiante, ¿verdad? Siendo estudiante, claro, de la licenciatura. Sí. Hice una entrevista falsa a Octavio Paz, porque todas las respuestas emanaban de él, o sea, eran respuestas que estaban escritas en sus ensayos, pero que tergiversaban el sentido de lo que él normalmente decía. Y todo eso le gustó a Huberto y me empezó a publicar. Luego publiqué un libro de cuentos que se llamaba La Espera, y estoy hablando de 1984, o sea, yo estudié en los 80 en la facultad, así que siendo estudiante publiqué esa primera plaquette en Letras Nuevas y me seguí. Y la primera novela sí la publiqué hasta regresar de Estados Unidos, La Corte de los Ilusos, 1995, que tenía que ver con esta... Que hago un paréntesis, interrumpo a mi invitada, Premio Planeta. Sí, fue el Premio Planeta totalmente inesperado, es una autora que nadie conocía. Sí, a eso iba, me ganaste la idea, es decir, estabas empezando. Sí. Hoy premiar a Rosa, pues ya todos lados te aplauden y te conocen. Y tu paso por la UNAM, ahorita platicamos de cómo eres difusora de la literatura, difusora de la cultura, pero en esa época estabas empezando, ¿no? Sí, no, una ilustre desconocida. Cuando a mí me dijeron que estaba entre las finalistas, bueno, no cabía en mí de emoción porque sabía que eso significaba que me publicarían, y era lo único que yo quería, que publicaran esa novela que me apasionó escribir, me apasionó vivir en el centro. ¿Me estás diciendo, Rosa, que el premio es que publiquen el libro? No, que si eres finalista hay buena oportunidad que un editor se preocupe. Y te voltean a ver, es la verdad. Yo nunca pensé que iba a ganar ese premio. Para mí había sido fascinante. Venías del máster, ¿no? Venía del doctorado. Del doctorado. Me quedaba en el centro con mi esposo los fines de semana y viví el centro y todas esas calles que recorrió el emperador Iturbide a pie para entender el sentido del espacio, captarlo, y porque me interesaba hacer una reflexión acerca de cómo fuimos un primer imperio hecho a imagen y semejanza del imperio del que nos independizábamos, que era el español, esa contradicción de qué manera nos constituía. Y también quería yo hablar de un tema que siguió siendo ya habitual en todo lo que escribo, que es el poder de las mujeres, o sea, quiénes rodearon a Iturbide en su corte y de qué manera fue determinante también esa participación de las mujeres en la historia. Es muy interesante La Corte de los Ilusos porque es una novela histórica, es decir, rescatas a personajes de la historia de México, pero también hay muchísima ficción, es una novela. Sí, es una novela. Tú le pones ahí de tu cosecha, ¿no? Claro. Y lo que yo no sabía que no se hacía, porque yo lo escribí así porque me latió, era contar la historia desde el punto de vista de las mujeres, tener esta mirada oblicua y poner en el primer plano a las que siempre son los extras en la película de la historia. Me divertí mucho, me encantó, y sobre todo porque yo no tenía ningún compromiso, solo quería publicarla. A ver, entonces déjame regresar a la pregunta primigenia, es decir, lo que hacías como trabajos de escuela que después se publican en el suplemento dominical del 1+1. Después regresas de UCLA del doctorado y te publican La Corte de los Ilusos, y lo que ahora haces. ¿Cómo ves esta evolución? ¿Crees que eres más detallista, eres más cuidadosa? ¿Te gusta el estilo que obtuviste? ¿Cómo ves este trayecto? Mira, hace unos segundos te dije que uno nunca está satisfecho. Empezar una novela o un libro de cuentos, un cuento, empezar una crónica, siempre es endemoniadamente difícil. Porque lo primero que tienes que encontrar es el tono, la voz. Tú puedes tener una historia fantástica, pero si la cuentas desde el lado equivocado, narrador de tercera, separado, etcétera, ¿no? Doctrinal, se murió la historia. Tienes que saber quién está hablando. Esa es la parte más difícil. Es decir, si hay un narrador en la historia, o lo platicas en primera persona. Por ejemplo, pero aún si lo platicas en primera persona, evidentemente no eres tú, es el narrador. Claro. Y captar esa voz
saber cómo habla, cuáles son sus modismos, cuáles son sus muletillas, por qué tiene intención de contar esa historia. Para mí es lo más difícil y es quizá lo que yo marcaría como lo que determina esa evolución entre lo que empecé a escribir y lo que escribo ahora. Encontrar la voz. La voz, es decir, la historia puede ser fabulosa, me quedo con esto, pero si no la sabes narrar, si no sabes contar la historia, no sirve para nada. Si no sabes quién la cuenta, cuál es su interés de contarla. Sí, porque, por ejemplo, la historia de la revolución o la historia de la conquista, fabulosa, pero si la platica una mujer, wow, puede ser interesante. Pero si la platica un historiador, qué aburrido, ¿no? O X personaje que participó, que fue también pues, uno de los secretos de la novela de la Revolución y la posrevolución, por no hablar del grandísimo autor mexicano que es Juan Rulfo, Sí. ¿no? Tú lees cuentos, diles que no me maten y la voz es todo. ¿Por qué tiene que contarlo ese personaje y nadie más? Es un aprendizaje permanente. Y para mí ese ejercicio de la voz... Y lo has pulido, es decir, hoy te Sí. sientes satisfecha de que tienes la historia, sí, ahorita platicamos de eso, pero ya encontraste esa voz narradora que es la que engancha a tus lectores y la que satisface a la escritora. Pues la voy encontrando en cada cosa que escribo, Gustavo. Ya te dije que satisfecha nunca. Escribir es un acto de insatisfacción permanente. Si la vida no fuera imperfecta, si no hubiera tanto dolor, tantas cosas que no nos gustan, tanto por llenar, no existiría la literatura. ¿A poco estoy pensando en Rosa Beltrán, que abre, ya no, ahorita nos platica su técnica, pero antes escribía, ¿va? Pero está en la computadora, abre su Word o su Pages, Sí. empieza a escribir y 5 hojas y tomas café y te desesperas y borras? O sea, de verdad hay ese acto de insatisfacción de decir qué tontería estoy escribiendo, ya no quiero saber nada, y lo borras. Mira, borras muchísimo o rompes, hoy no rompes porque todo es electrónico, claro. ¿no? Sí, el otro le pegas a la Al pantalla. principio, hasta que encuentras cómo tiene que ser contada la historia, esa es una. Pero luego, claro, puedes tener 100 cuartillas Te y lees y decir, dices, no me gusta. No va, está seco, no tiene vida. ¿Pides consejo? ¿Tienes a un amigo, amiga lectora? ¿Tienes a un crítico? Tengo a un buen lector con el que vivo, Ajá. al que le puedo leer. ¿Crítico? ¿O te da el avión? Súper crítico. Súper Yo crítico. creo que el más crítico y por eso se lo leo a él. Y que también escribe, entonces tiene idea de lo que me va a decir. A quien le puedo leer 2 capítulos iniciales y decirle si voy bien o me regreso. Porque yo también mido con las reacciones del otro si estoy consiguiendo lo que yo quiero. Mientras él lee, tú le lees la cara a ver si le gustó o no. Exacto, y el cuerpo. Si no se ríe donde se tiene que reír, si no se engancha con el personaje, no está funcionando. O sea, tu compañero de vida es tu gran crítico. Por supuesto, y mi primer lector. Tu primer claro. lector. Me confiaste hace unos minutos que escribes por las noches. Tardes, noches, Tardes, noches. aunque también tengo que decir que en los trayectos larguísimos de la ciudad dicto ideas. Una nueva modalidad ¿En tu teléfono? de escritura en un teléfono celular. O sea, es decir, vas manejando en el periférico o vienes a la entrevista con Rentería, se te prende algo y agarras tu teléfono y te automandas un mensaje de voz. Correcto. Y hay que recordar que en este capítulo tiene que haber esto. Por ejemplo, o directamente el diálogo que va a contar X personaje para que no se me olvide, porque las palabras tienen que ser textuales. Y entiendo que no te como conoce llegaron. y te ven un alto, dirán, esta señora está hablando seguro sola. Que sí, o cuando me ven sentada por ahí me ven hablando. Pero no, mira, más locos que los que hemos visto tú y yo ahora, con estos audífonos, hablando. La primera vez que yo vi a alguien así, pensé que estaba hablando solo, pero se veía demasiado coherente. La gente tiene conversaciones permanentes por estos dispositivos todo el tiempo con todo mundo. Esto de que estamos solos, pues es relativo, aunque también estamos acompañados de una manera muy rara. Sí. Y no solamente a través de los likes, de buscar aprobación, sino a través de estar continuamente a la limón, conversando con gente y trabajando y saliendo de una entrevista y dictando. ¿Eres ordenada para escribir? Es decir, empiezas un texto y lo acabas y hasta que no lo acabes, hasta que no y lo modificas y se lo das a tu compañero y lo vuelve hasta que acabe, o puedes tener 3 pistas como en el circo. No puedo. Yo sé que Nabokov escribe así, me parece extraordinario. Él tenía su fichero y en tarjetas iba poniendo episodios Correcto. de los distintos capítulos. Por Tú no. ejemplo, en Nada o El Ardor no puedo.
Cuando encuentro la voz y sé por dónde va la historia, aunque se modifique Te en el clavas camino, en tu historia. yo la sigo, lo dejo seguir, ajá, y de manera cronológica. No escribo nunca de una sentada, es imposible, aunque lo intento. Algunos artículos puede ser del periódico, pero incluso las crónicas toman más de una sentada. Hay un tema que a mí me apasiona de lo que tú haces, que yo le llamaría la ironía. Eres burlona, sí, irónica es la palabra, ¿no? Y hablas de la condición humana, hablas del género, ¿no? De la preferencia de género, pero te burlas, eres quisquillosa con las personas, y esto se llama observancia humana, ¿no? Es decir, eres cuidadosa en transmitirle a tu lector de cómo es la personalidad de la gente. ¿Estoy en lo correcto? ¿Capto bien? Sí, yo diría que sin ironía no podemos vivir. Siempre estamos diciendo una cosa y implicando otra. Leer es leer entre líneas. Sí. Y el humor, más allá de ser un gracejo, algo que nos hace sonreír, es algo que nos ayuda a sobrevivir. Si no, ¿por qué existen los memes? Claro. Y sobre todo, de las figuras que nos son más difíciles, por ejemplo, los políticos, ¿por qué hacen tantos memes? Porque si no utilizamos el humor, ni siquiera podríamos hubiéramos entenderlos. explotado como un Hoy Express, ¿verdad? Y tendríamos que asimilar el discurso de manera literal. El discurso nunca es literal. ¿Tú te ríes de ti mismo? Todo el ¿Sí? tiempo. Sí. No, y de manera te das feroz. chance de decir, ay, qué tontería dije. Pero todo el tiempo, Porque de manera pareciera feroz. que el que hace literatura es perfecto y no conjuga mal un verbo. No, te equivocas como todos, eres tan ser humano como todos, ¿no? Mira, yo soy implacable conmigo y a veces eso es malo. Tendría yo que darme un poquito más de chance. Sí. Pero también creo que el hecho de ser mujer te obliga a ser más crítica todavía, porque estás acostumbrada a la aprobación de, digamos, una tradición patriarcal, a la que, por cierto, cada vez yo le hago menos caso. Y eso me permite haber descubierto el tono en el que yo quería hablar, porque ya no estoy esperando que papá, sea quien sea, una autoridad masculina, me apruebe, ya no. ¿Eres una feminista del lenguaje? Es decir, ¿utilizas tu feminismo para transmitir a tus lectores? Soy feminista, punto. No solo del lenguaje, de todo lo que hago en la vida. Me parece que obtener una postura igualitaria es lo menos que podríamos esperar los hombres y las mujeres. Ambos salimos beneficiados de esa combinación. Siento que los hombres y yo somos equipo. Correcto. Yo no los veo como enemigos, para nada. Pero nos no necesitamos, me gustan, convivimos. Sí, claro. Sí, pero no me gustan ciertas prácticas y claro que me opongo a ellas, a través de lo que sea, de las palabras, no solo de los libros, sino de las que manifiesto en cualquier otra oportunidad o a veces de estar en las marchas y tal. Ahora, no hago proselitismo. Eso no es literatura. Si cualquier escrito tiene una intención detrás de ganar adeptos por lo que sea, hasta la de autoayuda y superación, eso no es literatura. La literatura tiene sus propias reglas, claro, y hablan solitos los personajes. Porque hay mucha gente que escribe pues para quedar bien con alguien, por ejemplo, sí, ¿no? Para ganarse un grupo. O para atacar a otros, ¿no? Sí, para tener, adeptos, como adeptos, tú dijiste. Sí. Ajá. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Como ensayista, como novelista, como profesora, como difusora de la cultura? ¿Dónde está la Rosa Beltrán más plena? Como te dije, yo todo lo veo como un mismo magma. Depende del día, entonces, sí, ¿no? A veces me siento feliz con estar coordinando un festival que vamos a hacer, como la Fiesta del Libro y la Rosa, y hablando con autores y autoras, y viendo cómo la gente está encantada ese fin de semana. Pero desde luego para mí escribir novela es una cosa aparte, eso es lo que más me saca de la realidad, aunque cada vez mis ensayos son más novelados y mis novelas más ensayísticas. Me encanta la crónica también. Hay días de enorme incomodidad, hay otros días en que va fluyendo lo que haces. Lo que sí no podría hacer es no vivir en la literatura. Yo ahí vivo, ese es mi domicilio. Esa es tu veda mi domicilio. Oye, sí. yo creo que no puedo dejarte ir si no hablamos de la Casa de Cultura del Libro. Esta parte de difusión,
hacer ferias, convocar a otros escritores, conversatorios, presentaciones de libros. ¿Cómo te sientes en este ámbito donde pues, no has salido de la UNAM? O sea, ahí empezaste y no has salido de la máxima casa de estudios. ¿Estás contenta? Y no porque yo lo buscara. Desde que me invitaron a la dirección de literatura, lo primero que sentí fue terror, porque pensé, ¿cómo voy a poder con este monstruo? Sí. ¿Cómo voy yo a poder aportar un granito trayéndome autores y autoras y armando colecciones que nadie haya hecho? Y me di cuenta de que es menos difícil de lo que uno cree, porque las editoriales comerciales se especializan solo en cierto tipo de literatura. Sí. Y, por ejemplo, nadie se ocupaba del cuento, de la crónica, del ensayo, de la poesía, y ahí estuvo mi fortaleza. Y fue magnífico saber qué se escribe en todas las generaciones, por lo menos en 3 generaciones. Claro. ¿No? Luego fui a la Casa Universitaria del Libro, también hermosísima, que además ahora goza de una gran popularidad porque todo el tiempo hay actividades. Y eso también, desde luego, me gustó mucho, pues son públicos distintos. El de la Roma es otro público, pero llegó la pandemia y entonces yo tuve que trabajar en línea, armando estos seminarios. Sí. Y estos cursos por Zoom. Y afortunadamente después, cuando me llamaron a la coordinación de difusión cultural, además de hablar con gente y con todo el equipo que hacemos las actividades que hacemos, también ocupamos mucho el internet y hacemos todas las, o muchas por lo menos, de estas actividades en línea que se hacían entonces y que no se perdieron, porque no es tan fácil tener autores del resto del mundo, no da el presupuesto. Y tenerlos de pronto en una conversación y en otra y en una presentación, todo esto ha venido a enriquecer. Me encanta mi trabajo. ¿Qué opinas de estos nuevos artefactos? Bajas en línea todo el libro y le aprietas un botoncito y va. El Kindle, por ejemplo. ¿Te gusta estas nuevas maneras de hacer libros tecnológicos? ¿Y los audiolibros, qué opinas de ellos? Mira, son necesarios y no me opongo para nada. Y desde luego he leído libros electrónicos, sobre todo cuando no los consigo en papel. Correcto. Mi primera opción es el papel y seguirá siendo el papel. Y hasta disfrutas ir a la librería y te programas. Me encanta. Pero hay unos que no se consiguen, tienes razón. Sí, y me cuesta trabajo deshacerme de libros. Esto es una manía que ni siquiera tiene una razón real, porque yo no voy a alcanzar a leer todo lo que tengo en la biblioteca. Claro, pero tenemos, son tesoros guardados. Pues sí, tenemos 6,000 libros y siempre tenemos, cuando entra un libro, para mi esposo o para mí, o lo compramos o lo que sea, que sacar el número de ejemplares igual, porque si no se cae la casa, ¿no? Bueno, porque estamos tan aferrados a los libros en papel, nos sentimos cobijados por ellos. Y los audiolibros me encantan también, esta nueva modalidad. Para trayectos son muy interesantes, súper. Tenemos nosotros este programa que se llama Descarga Cultura y ahí está Voz Viva. Que son gratuitos, por cierto, son ¿verdad? Totalmente gratuitos. Sí. Y son navegando tesoros. Ahí, son gratuitos, sí. Son Imagínate que la primera voz que se grabó fue la de Alfonso Reyes. Realmente es muy conmovedor oír a los autores y autoras en su propia voz. Eso me gusta muchísimo. ¿Tú recomendarías a quien se está acercando apenas a la literatura que el audiolibro sea una fórmula? Yo diría que se complemente. Y además es una experiencia rarísima. Mira, la más reciente de mis novelas, Radicales Libres, la grabó Tiare Skanda, autora a la que no conozco personalmente, digo, actriz, pero a quien admiro muchísimo en todas sus películas, me parece primera. Haber oído mi libro de su voz fue una experiencia de distanciamiento rarísimo porque yo sentía que era el libro de alguien más y me entusiasmaba más. Hay un Oscar que es la adaptación, ¿no? O sea, llevar el libro a la pantalla. Sí. Y aquí, ¿te gustó cómo adaptaron? Me fascinó, me hizo la entonación precisa, me hizo ver a los personajes de un modo en que yo no los había visto. Si llega a ver esta entrevista, que sepa que estoy eternamente agradecida. Fíjate, me encantó la experiencia. Ahora, con ChatGPT, por favor, dime quién es Rosa Beltrán. Sí. Platícame que va alta en fidelidad. Por favor, nada más tengo 10 minutos para leer, o de tantos caracteres con espacios. Enumera los personajes. Hijo, esto es del diablo. ¿No te espanta de que algunos, primera parte, pueden saber mucho de ti, pueden leer toda tu obra en resumen, pero se pierden lo que tú deseabas, que era
Claro. aventarse, permíteme el Claro. término con mucho cariño, el tabique de Rosa Beltrán. Híjole, qué duro, ¿no? Sí. Pero qué padre que también gente pueda saber de ti para irte a hacer una pregunta en la feria, en Guadalajara, porque ChatGPT se los dijo. ¿Tú qué opinas de esta dicotomía y modernidad? Yo creo que depende del uso que le des. Nada sustituye la lectura Sí. completa del libro. Sí, sí, sí. Porque, a ver, si tú lees en ChatGPT, ¿de qué se trata Romeo y Julieta? Te da lo mismo. No te importa que esos dos jovencitos se hayan suicidado por amor al final. No es lo mismo que leer la obra. La emoción que te va a dar, lo que te va a transmitir, lo que te va a enseñar, el uso de cierto fraseo, lo que tú vas a atesorar como citas, eso se lo pierde, esta manera de enterarte de autores. A lo mejor, como dijiste, para hacer una entrevista, hacerle preguntas a un autor o iniciarte en el conocimiento de ese autor, no está mal. Antes había monografías, ¿te acuerdas? Sí, Se claro, compraban claro. en la Un papelería. mini resumen de la historia de México, ¿no? El Quijote en 10 cómodas Correcto. páginas. Nada va a sustituir la experiencia de leer y leer además a tu ritmo, a tu tiempo y en todos los tiempos libres. Claro que tenemos el tiempo, es cosa de dárnoslo. Algunos dirían, ya no le muevan a Rosa Beltrán, ya tiene su veda, ya sabe por dónde y lo que hace nos gusta. ¿Falta un género que no has explorado? ¿Falta algo que tengas como una meta por lograr en la literatura? ¿O eres conservadora y ahí te vas a quedar? Mira, yo sé que no voy a ser eterna, aunque yo Sí, quisiera ser eterna. ojalá, sí. Me gustaría seguir escribiendo ensayo, sobre todo ahora me encuentro muy cómoda en ese género, y también crónica. Me gusta mucho narrar lo que está ocurriendo aquí y ahora, porque todo el tiempo está coyuntura, pues. cambiando. Sí, sí, sí. Este mundo está cambiando de Sí. una manera vertiginosa, al grado de que hay muchos términos incluso que ya los millennials no entienden. Es increíble. No objetos, estoy hablando de formas de comunicar. Bueno, me interesa por esa razón la crónica. No voy a dejar la novela y quisiera escribir mucho más dentro de esos géneros. Si algún día escribo teatro, bienvenido, qué bueno. Pero en este momento estoy cómoda en esos tres. Déjame decirte, Rosa, que muchas veces se complica a alguien que no sepa comunicar, charlar durante 60 minutos. Contigo se va muy rápido el tiempo. Ay, ¿ya Yo se fue? Sí, ya se fue. Yo estoy muy agradecido del que hayas aceptado venir con nosotros y por favor entiende esta entrevista de Semblanza como un homenaje a tu carrera. Estar en Personalidades del Canal del Congreso es un premio no tan importante como el Planeta, cuando regresabas de UCLA, pero sí lo hacemos con mucho cariño porque somos tus lectores y mucha gente sabe que estás, como dicen ahora, rompiéndola en favor de los lectores, en favor de la literatura, difundiendo, por cierto, nuevos escritores. Muchísima gente que se acerca a la Universidad Nacional y a ti y que les da la oportunidad de que los conozcamos. Muchísimas gracias y felicidades. No, el privilegio todo mío, Gustavo, de conversar contigo y con tus televidentes, porque sé que esto va a llegar a muchísima gente. Qué bueno, qué alegría. Gusto saludarte y felicidades. Gracias. Es Rosa Beltrán aquí en el canal del Congreso. Le quiero recordar que estamos semana a semana, no se pierda las charlas de Personalidades. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós.